Me puse a sacar unas cuentas yo hablando, pensando un poco en Gigi Ávila, que era un siervo muy usado por Dios. Claro, porque él estaba en santidad, en ayuno, en oración. Independientemente del debate, si hizo 40 días de ayuno, eso no importa. Pero ya perdonar al tipo que mató a su propia hija, yo creo que es algo sobrenatural, una realidad elevada a la categoría, ¿no? Algo increíble. Para mí no cualquiera podría hacer eso. Para mí tiene que estar muy bien con Dios. Carlos Anacondia, un siervo, yo lo vi en acción, como quien dice, en la cancha. Creo que estaba el Merlo o el Morón, no me acuerdo. También, a mí nadie me lo contó, yo lo vi con mis propios ojos. Ahora, en el siglo XXI, en estos tiempos contemporáneos, yo creo que ahora es cuando van a salir a resurgir y ser más usados los maestros de la palabra. Antes eran los evangelistas. Entonces los evangelistas estaban en obediencia, estaban en santidad y podían acarrear almas para la iglesia, para el cuerpo de Jesucristo. Ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial, eh, se necesitan más los maestros y más los apologistas. Y los pastores se van a tener que servir y valerse de muchos apologistas, más de los pastores de iglesias locales. Las ciencias bíblicas que atacan por algunos que estudian ciencias bíblicas se meten para confundir a miembros de la iglesia. Las sectas coreanas, en primer lugar Lee Man-ji, después las demás. Entonces están irrumpiendo precisamente dentro de las iglesias evangélicas. Ahí es donde está el grueso, el más relevante de ellos. Ni hablar de las oladas de apostólicos y proféticos que todo el tiempo se vive filtrando. Entonces yo creo que la guerra se antepone ahí, en la iglesia pentecostal, después está el neopentecostalismo, los solos Jesús también, que los tendrían que cortar -10. Cuando no creen el dogma de la Santísima Trinidad, -10, porque es vinculante a la salvación. El bautismo fundamental, Mateo 28-19, nosotros somos trinitarios. Entonces en estos tiempos sí se necesita la teología. Antes se ninguneaba todo eso, pero los pastores estaban en santidad, realmente estaban en santidad. Entonces podían proteger a la iglesia, tenían comunión con el Espíritu Santo, revelación. Ahora también pueden, pero sí o sí necesitan la teología. Ya es algo que Dios está empezando a demandarle. Yo creo que son los pastores en realidad los que guían a las ovejas. Y entonces todos los pastores pentecostales considero y creo yo que lo más conveniente sería que se agudicen, o sea, se afilen desde ese lado. Para empezar a paliar la crisis en la que se ven lamentablemente envueltos ahora. Y Lima, porque la gente sigue con un teléfono celular en la mano y van a empezar a hacer los estudios, ya están por Instagram, Facebook, por todos lados están. Y lamentablemente eso erosiona dentro de la iglesia evangélica y los pastores van a ser demandados. Así que van a tener que leer la Biblia como mínimo media hora por día, como mínimo. Ya no basta eso que dicen a las iglesias, lean un versículo por día, mentira. Como mínimo no puede bajar de un capítulo de la Biblia por día. Es como inhalar y exhalar, leer y orar. Yo estaba pensando eso antes, sí, antes se podía sostener el debate con un Gigi Ávila que estaba bien en el Señor, en santidad, como quien dice. Pero ahora si no tenés teología, si no tenés conocimiento bíblico, por mucho tiempo ningunearon, decían fariseos, decían que el diablo se sabe la Biblia de memoria, ya eso no les va a funcionar. Ya eso, ese falso argumento y apelativo se les está acabando el crédito. Ya no funciona. Ya se los está comiendo a los verdaderos pastores. Porque claro, vienen con esa, los coreanitos ya monitorearon todo operando desde la torre más alta, ¿no? Porque prácticamente son genios, todos los asiáticos en sí como tal. Y se conocen la Biblia. Miren que el estudio de Lee Man-ji desglosa capa por capa cada uno de los versículos. Los 20 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, los 29 capítulos del capítulo 2, los 22 capítulos del capítulo 3, los 11 del capítulo 4, porque recordemos que consta de 22 capítulos. Y el tipo agarra, está bien, los agarra literales. O sea, cuando en el Apocalipsis 4 dice el apóstol Juan que fue llevado al cielo, él se arroga a ser ese Juan. Él es el nuevo Juan y usa todos esos versículos para adjudicárselos él mismo. Y cuando habla de las 7 iglesias y de los 7 ángeles, o sea, los 7 mensajeros que están en cada iglesia, agarra 7 hombres, seres humanos, literalmente, para dar a entender que ellos recibieron como remitentes el mensaje que el apóstol San Juan envió a la iglesia. Como que es un segundo cumplimiento en tiempos contemporáneos del libro de Apocalipsis. Todo literal, o sea, las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pergamo, o sea, realmente están ubicadas y situadas geográficamente en un lugar, allá en Corea. Es literal, o sea, vos podés encontrar la iglesia palpable. Por eso creen que la segunda venida es espiritual. Se armaron un corolario, pero muy bueno. Claro, engañan la mente de los ingenuos. Yo sé perfectamente que Cristo va a venir a arrebatar a su iglesia, pero eso va a ser un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15:52. Y ellos eso te lo ningunean ahora. Y se ríen, como que te pensás que Jesús va a venir en una nube. Y creen que Lee Man-ji, en realidad, en cierta forma, también es ese que puede desatar los sellos de Apocalipsis 6. Pero bueno, empezamos a laburar entre todos y sí o sí van a tener que tener teología. No tienen alternativa. Y ahora yo me estaba pensando, sacando unas cuentas que están mucho con el dispensacionalismo
Y el dispensacionalismo post, como dice Néstor Díaz, el moderno, el de hoy, tiene una similitud y un paralelo con los estudios que te hace Liman Shi. Si ustedes leen Armando Alducin, cuando habla de Amós, el profeta Amós, capítulo 9, en los últimos versículos bíblicos, en el 14, dice plantarán, que van a plantar árboles, y el Estado de Israel, después del año 1948, hizo una plantación, salieron un montón de árboles, una estupidez lo que dice Armando Alducin, como que Amós capítulo 9, en los últimos versículos del capítulo 9, eso ya se cumplió en Israel. Igualmente él cree también que el punto culmine de la profecía de Isaías 66:8, cuando dice en un día nacerá una nación, tiene su cumplimiento en el año 1948, cuando Israel se consolida como nación, ¿no? Y así festejan ellos las guerras de Israel, los conflictos bélicos que se desencadenan 24/7, por decirlo así, no de una manera literal, dando a entender que es Dios quien los respalda en esas guerras porque son el pueblo escogido de Dios. Por eso no jactarnos tampoco. Armando Lucín sí estudia y sí lee, pero bueno, viró para esos lados y supongo que él pidió perdón, igual se arrepintió de un montón de cosas. Yo lo veo muy endeble eso del año 1948. No tenía bien clara la doctrina dispensacionalista, pero uno de los puntos que toca precisamente es el cumplimiento de la profecía del año 1948. Y es como que el estudio en Liman Shi también aíslan los versículos de Sion, de Jerusalén, y te dicen que es un lugar que está ubicado geográficamente en un lugar. En realidad, Hebreos capítulo 12, verso 22, cuando te dice nosotros nos hemos acercado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, en realidad está haciendo énfasis a la presencia de Dios, que vos podés en cierta forma, ¿no?, descubrir a través de la oración, en tu intimidad. La iglesia local puede estar todos juntos hablando con el pastor y pueden entrar a la presencia de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Ellos no, ellos creen como los católicos apostólicos romanos que es un lugar físico, geográficamente ubicado. Lo mismo Limanji, bueno, y el dispensacionalismo también cree que en el 1948 también se cumple una profecía donde ellos están ahí, eso, ahí en el Medio Oriente, ubicados geográficamente a fuego cruzado con los demás países que los rodean. También creen que es el pueblo escogido de Dios y que tienen su, su territorio propio, ¿no? Ellos se lo adjudican por medio de la Biblia. Y veo una similitud, yo un paralelo, no a grandes rasgos, con el dispensacionalismo moderno en lo que es la doctrina del Imanji. Agarran muchas cosas literales. Claro, es muy pícara la forma en la que han construido, digamos, estos coreanitos su argumentación sobre la secta en Shin Lee con Imanji.